derecho y tu obligación tener libertad de criterio y decir, esto yo no me lo puedo permitir hacer. En el Talmud dice, en Sheliach Lidvar Aveirá, no hay emisario para hacer pecados, por lo tanto yo no puedo defenderme con la cuestión, perdón, de la obediencia debida. En el judaísmo eso no existe. Yo no puedo decir, lo hice y me tienen que perdonar porque cumplí órdenes como dijo Eichmann y aquí está escrito. Una orden que está en contra de los 10 mandamientos, no la puedo cumplir, aunque me la den mis superiores. En un midrash del siglo IX de Eliyahu Zuta dice, lo tienen ahí, si tus líderes te dicen que infrinjas uno de los 10 mandamientos, no podés decir mis líderes saben más que yo y por eso los tengo que infringir. Con respecto a los 10 mandamientos, vos sabés igual que él. Entonces, hay una cuestión aquí de que habría impedido, si se hubiera internalizado, lo que dice Leo Beck. Leo Beck, un gran rabino alemán liberal, dijo, el gran pecado de los nazis fue que dejaron los commandments para irse detrás de los comandantes. Dejaron los mandamientos para irse detrás de los comandantes. Delegaron su libre albedrío, su responsabilidad. La otra cuestión, como dije, es la importancia de la vida y de eso no hace falta hablar. La otra cuestión es la visión de que todos los seres humanos, uno por uno, son creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, la interpretación más maravillosa y aceptada quizá por la mayoría de los judíos es que amarás a tu prójimo no como a ti mismo. Es imposible amar al otro en la misma cantidad que me amo a mí, sino amarás a tu prójimo porque es como tú. Aafta le reajá camoja, amarás a tu prójimo entendiendo que es un ser humano igual que vos, con las mismas necesidades que vos, con las mismas emociones que vos. Dice en Éxodo capítulo 23 o 24, 23, no explotarás al esclavo, porque vos entendés al extranjero, porque vos entendés el alma del extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Es decir, la comprensión que uno se debe al otro, porque todos en nuestra esencia tenemos condición igual, condición de humanos. Bueno, lo que dije sobre la obligación del estudio, pero un estudio bien enfocado, tiene que liberar nuestro criterio, etcétera, etcétera. Ahora, en Shabbat, todos esos valores y más se ponen de manifiesto en la práctica. Y quiero hacer un inventario rapidísimo. Primero, el valor de la vida. Cuando decimos Pikuach Nefesh Doje Shabbat, el peligro de la vida nos obliga a infringir el sábado, lo que estamos diciendo, estamos manifestando en forma paradójica el valor esencial y superior de la vida sobre todo lo demás. Cuando digo el valor de la ecología, en Shabbat estoy en paz con la naturaleza. Entre otras cosas, en Shabbat aprendo que mi uso de la naturaleza tiene un límite, que también ahí me pongo límites. No uso a la naturaleza en forma desmedida absoluta, sino que en el Shabbat, en el descanso del 7º año y en todas las otras leyes que tienen ustedes ahí, hay una limitación de mi aprovechamiento de la naturaleza. Nosotros el otro día nos asombramos mucho de los injertos, pero si piensan en lo que el injerto significa para algunos ecologistas, van a ver que también así se puede entender, aunque yo creo que es exagerado. Pero hay una preocupación ecológica. Y el Shabbat lo dice, vivimos en armonía. Si hablamos de la igualdad, en la igualdad no hay mejor lección que la lección del Shabbat. Cuando en la segunda vez que se formula el decálogo, en Deuteronomio capítulo 5, la primera es en Éxodo capítulo 20, dice que el Shabbat se da, no porque Dios descansó en sábado, sino porque nosotros salimos de Egipto y tenemos que recordarlo, es decir, estamos recordando la liberación, y para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Ahora fíjense bien, una sociedad que da una legislación social correcta, dice que cada uno tiene derecho a un día de descanso. Pero si lo que le interesa es solo eso, y una organización más o menos bien administrada, va a decir que los señores descansan el sábado, las muchachas más o menos, depende cuántas hayan en la casa, se van turnando, los obreros también se van turnando. Viene la loca legislación de la Torá, que Séneca dijo que indica que todos los judíos son haraganes, y dice, todos descansan el mismo día. ¿Por qué todos descansan el mismo día? Para que una vez a la semana proclamemos en forma concreta, tangible, no solamente por la boca,
que todos los seres humanos somos iguales, en esencia, y que nos merecemos vivir una vez a la semana en la forma más igual que podamos. Es cierto que unos festejan el Shabbat en un palacio y otros lo festejan en una casa muy humilde, pero hay algo que tienen en común ese y ese. Idealmente hacen lo mismo en Shabbat, estudian, leen, van al Beit Knesset y algo más. Y eso es lo más importante en la cuestión de la igualdad. Nadie en ese día usa a otro para sus fines. Si Kant dijo que uno de los principios centrales de la ética es ver siempre en el otro ser humano un fin, una finalidad, y no un medio para mis fines, solamente en Shabbat lo puedo hacer. Porque cuando yo me subo al ómnibus en Israel, no me importa si al chofer le duele la cabeza o si sus hijos están enfermos. Lo único que quiero es que me lleve lo más segura y rápidamente a donde tengo que ir. Y lo mismo la cajera del banco, etcétera. Y me sirve igual el bancomático que la cajera del banco. Es decir, la cajera se me transforma en una función, en una máquina y deja de ser persona. El único día a la semana en el que nos vemos unos a los otros como personas y no como funciones es en Shabbat. Y esa me parece que es la proclamación ideal de la igualdad humana. Ahora, podría seguir con otras cosas sociales, pero lo voy a dejar acá. Y voy a pasar a la cuestión del individuo. Porque en el Shabbat hay valores no solo sociales, sino que más que nunca en esta época tenemos que ver la respuesta que el Shabbat tiene para los dilemas del hombre moderno como individuo y no solo como sociedad. Aquí hay muchos psicólogos y a mí me da miedo hablar de enajenación, porque lo que yo considero como enajenación es algo que usamos en el lenguaje cotidiano. Es decir, cuando nosotros cuando nos hacemos ajenos a lo que en verdad somos adentro, cuando ya nos reconocemos a nosotros mismos también por la función que cumplimos, y no por todo el complejo nuestro personal, es decir, casi todo el día estamos o durmiendo o trabajando, y nos olvidamos de las otras cosas que constituyen nuestra personalidad. Si a mí me despiertan a las 3 de la mañana y me preguntan qué soy, lo más probable es que antes que nada les diga soy Morá. Y eso es lo que vivo. Y siempre recuerdo una anécdota con Susana Rinaldi. En el año 74 yo estuve en Argentina 3 días. Y se me ocurrió que lo mejor que podía hacer en una de esas noches era ir a oír a Susana Rinaldi, que daba una función en Florida, en un sótano, con otras 2 mujeres. Y lo que más me acuerdo de la función es que no logramos oír a Susana Rinaldi, porque Susana Rinaldi empezó a dialogar con la gente. Y le preguntó a uno, ¿quién sos vos? Uno que estaba en la primera fila. Y él le dijo, soy contador público. Y ella le empezó a gritar, decime, eso es lo que sos, no sos hijo, no sos padre, no tenés mujer, no tenés nombre. Lo que sos es de lo que haces la guita. Y la cuestión se puso terriblemente feroz y se suspendió la función, nos devolvieron el dinero, no oía a Susana Rinaldi, sí había alcanzado a oír antes creo que a María Elena Walsh. Pero Susana Rinaldi tenía razón, en su forma grosera. Es decir, nos identificamos tanto con la función que cumplimos que nos olvidamos de las otras partes de nuestra personalidad. Y Jay Lifton, cuando escribió sobre los médicos nazis, dice que una de las cosas terribles que nos enseña el nazismo es que hacemos una división tan grande entre nuestra profesión y nuestros sentimientos que podemos llegar a hacer lo que hicieron los médicos nazis. Y eso es parte de la enajenación. La otra forma de enajenación es la enajenación que tenemos con el entorno. Como dijo un rabino muy sabio, nos preocupamos por nuestra familia, pero no nos preocupamos, es decir, de nuestra familia. La traducción es medio débil. Lo que él quiso decir es nos preocupamos por darles a la familia todas sus necesidades materiales, pero no nos preocupamos de oír lo que pasa con la familia y de comunicar lo que pasa con nosotros. Y eso va creando otro tipo de enajenación, etcétera, etcétera. Otra enajenación está creada por los medios de comunicación. Porque una de las cosas que a mí más me maravilló en un libro maravilloso de Rollo May sobre el amor, es que dice cómo la televisión nos deja a nosotros en el anonimato. Yo en ese aspecto de la televisión nunca había pensado. Es decir, nosotros nos sentamos a ver televisión, no solo que no nos comunicamos con la familia, no nos comunicamos con nosotros y no nos comunicamos con nadie, porque estamos oyendo lo que nos dicen, pero nosotros no estamos participando para nada. Tenemos la ilusión de una participación, pero no es más que una ilusión. Nosotros seguimos siendo anónimos sin contribuir a ese diálogo absolutamente nada. Eso es otro motivo de enajenación. Cuando llega el Shabbat
Miren, yo no les quiero decir, primero no les estoy haciendo una prédica, y para más tranquilidad, muchas de las cosas que estoy diciendo las veo como ideal, y aunque yo las quiero practicar, algunas no las logro. Una de las cosas que yo siempre me digo, ojalá, y este viernes a la noche, sea tan fuerte como para no ver el noticiero de la televisión israelí, porque es algo tan preocupante que no se puede gozar del Shabbat viendo ese noticiero. A veces la realidad es más fuerte y se impone, pero lo que el Shabbat nos da, si lo practicamos, ahora quiero decir una cosa, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que cada quien le parezca que en Shabbat tiene prohibido oír música, porque eso para mí personalmente no tiene nada que ver con el Shabbat. Es decir, el Shabbat, idealmente yo oiría música. Lo que estoy diciendo es que en una interpretación del Shabbat, de acuerdo a los valores del Shabbat, tiene que hacer lo que idealmente deberían hacer no solo los jóvenes, sino todos los demás. La diferencia entre un judío ortodoxo y un judío que quiere seguir dentro de la cultura judía, sin ser ortodoxo, es la capacidad de seleccionar. El judío ortodoxo dice, Gadol metzuvé veosé mi misheino metzuvé veosé. Tiene más mérito el judío que cumple las leyes, o el hombre que cumple las leyes, porque así le han sido ordenadas, que el que cumple las leyes por propia decisión. El judío que quiere vivir dentro de la cultura laica, dentro de la cultura judía, sin ser un observante ortodoxo, lo que va a hacer es, yo cumplo las leyes, aquellas que considero que tienen un valor significativo para mí, las cumplo de la manera que es significativa para mí. Y hay pocos círculos así, pero hay. Ahora, no hace falta ni siquiera que hayan círculos. Entonces, si yo en Shabbat cumplo las cosas que dije antes, la cuestión de la igualdad, el respeto a la vida, etcétera, etcétera, pero además lo uso como un elemento para mi salud, si quieren, mental, o mi salud personal, puedo ver en el Shabbat una respuesta maravillosa a muchos de los dilemas, y sobre el Shabbat podríamos hablar horas, pero lo que dije es que tengo que hacer un extracto. Y bien dijo Abraham J. Heschel en su hermoso libro El Shabbat y el hombre moderno, que está traducido al español, que lo que nos enseñan en Shabbat es que el trabajo es un oficio, pero el descanso es un arte. Y si se entiende bien la cuestión del Shabbat como el día que nos permite más que ningún otro día el autoperfeccionamiento, bien dijo un rabino israelí que no es cierto que en Shabbat esté prohibido crear, lo que yo les dije la vez pasada. Dijo, en Shabbat está prohibido crear hacia afuera, pero es imperativo crear hacia adentro. Y yo tengo amigos que enseñan en la universidad y son religiosos, y dicen, tenemos un dilema en Shabbat, porque en Shabbat no hay que trabajar, pero el placer del Shabbat es leer, y además hay que leer. De acuerdo al judaísmo, tendría que leer textos judaicos, pero si yo estoy leyendo cualquier texto judaico, me dicen, inconscientemente, aunque no lo quiera, estoy trabajando, porque estoy pensando para qué lección me sirve esto y para qué investigación. Entonces, después de leer lo mínimo que me ordena la religión de leer en Shabbat, dicen, leo cualquier cosa, Shakespeare, Mark Twain, o cualquier cosa que se me ocurra. Entonces, la cuestión es ir perfeccionando en Shabbat aquellos aspectos que en la semana no me permite. E ir construyendo, como una interpretación que me encanta, el Shabbat dijo Moshe Hess. Moshe Hess, no sé si alguien se acuerda aquí todavía quién fue, uno de los precursores del sionismo socialista y durante unos años mecenas de Marx. Moshe Hess dijo que el Shabbat es el precursor del futuro, es el futuro de la historia. ¿Por qué? Porque dijo, miren, cuando nosotros venimos con nuestros proyectos de una sociedad mejor, nos dicen es una utopía ingenua. Y el Shabbat demuestra que eso puede ser real. Si 25 o 24 o 25, de acuerdo a la halajá, horas a la semana, los seres humanos son capaces de construir un mundo así, quiere decir que la capacidad existe. Lo que pasa, falta la implementación, pero no es una utopía. Y ya lo dijo el Talmud. El Talmud dice, Shabbat novelet haolam haba. El Shabbat es como una hojita que se cayó del mundo venidero. Ese es el ideal de la época mesiánica. Bueno, yo no quise extenderme en la cosa social, preferí extenderme un poquito en la cuestión del individuo, que no sé si les dije lo más importante o les dije, hay un aspecto importantísimo del judaísmo que se sabe muy poco.
y es el derecho y la obligación de alegrarse. El judaísmo nos ordena, en Sefer Dvarim, en Deuteronomio, Besamachta vehaita ach sameach. Hay periodos, épocas en las que tenemos que estar alegres, y el Shabbat es uno de ellos. Es decir, hay momentos en los que el individuo tiene que valorar la belleza de la creación. Hay una frase talmúdica que dice: cuando vayas al otro mundo te van a castigar no solo por los pecados que cometiste, sino por todos aquellos placeres de los que no gozaste. Los placeres legítimos, dice, permitidos. Porque Dios creó el mundo para tu goce. Y el momento del Shabbat quizá es el momento cuando... Bueno, ahora, yo creo que con esto resumí en forma demasiado breve lo que se puede hacer con los valores del judaísmo. El Shabbat quizás es el extracto mejor y se puede estudiar durante muchas horas y muchos días lo que significa la idea del Shabbat. Pero lo mismo que se hace con el Shabbat se puede hacer con infinidad de valores judaicos. Ahora viene la pregunta que siempre se me hace y con eso yo cierro el curso. Y la pregunta es la siguiente: si eso es lo que es para vos judaísmo, ¿en qué el judaísmo es diferente? Yo sé que aquí hay mucha gente que lo está pensando. ¿En qué un judío es diferente de un humanista francés o de un liberal norteamericano? Y yo les voy a dar, de verdad, y ahora sí lo digo sin falsa modestia, mi humilde respuesta, porque es la única que tengo. El judío en este contexto es diferente de los demás. Primero les voy a dar la respuesta que dio, no yo la humilde, sino un gran investigador del judaísmo, muy creyente, está entre el conservadorismo y la ortodoxia. Moshe Greenberg fue durante muchos años jefe del Departamento de Estudios Bíblicos en la Universidad de Hebrea, y a una pregunta así en otra situación, él contestó: bueno, cuando todos sean iguales, no me importa que el judaísmo desaparezca, si eso es lo que dicen los profetas. Si los profetas dicen que el ideal es que todo el mundo cumpla estas leyes, entonces si todo el mundo cumple estas leyes, no hay diferencias entre los seres humanos. Bueno, como eso, ¿saben lo que Woody Allen dijo sobre el cordero y el, verdad? ¿No saben? Dio dos interpretaciones. Dijo: ¿por qué la gente dice que es tan imposible que un cordero se acueste junto a un león? La primera es, el cordero se puede acostar junto al león, lo que no va a hacer es dormir toda la noche. Y la otra dijo: pues, ¿qué problema hay de que el cordero y el león duerman juntos? Si todos los días ponen un cordero nuevo. Bueno, ahora, la cuestión esta, Woody Allen dijo muchas cosas maravillosas que tienen mucho que ver con el judaísmo. La mejor interpretación de Eclesiastés la dio Woody Allen, que dijo: la realidad es muy fea, pero es el único lugar en el que me puedo comer un bife. Y de alguna manera esa obligación de alegrarse valorando el bife. Alguien oyó el otro día una expresión que me gustó mucho y que es la cuestión de la alegría. Dijo: la vida, y es también un poco de Eclesiastés, no tiene que ser todo el tiempo restar y dividir, puede ser sumar y multiplicar. Y en lo que no se puede restar y dividir en la semana, se puede sumar y multiplicar. Es decir, lo que no se puede sumar y multiplicar en la semana, se puede sumar y multiplicar en Shabbat. Pero vuelvo a la última pregunta, la cuestión de en qué soy judío. Restando la respuesta de Moshe Greenberg, que a lo mejor podemos esperar 5 millones de años, voy a dar respuestas más actuales. En primer lugar, yo creo que somos judíos en este sentido si tenemos contacto con los textos. Es decir, los liberales ingleses buscarán la base de su liberalismo en Locke y en algunos otros. Y los americanos la buscarán en Jefferson, y los franceses la buscarán en Voltaire y en de Tocqueville, etc. Nosotros, idealmente, tendríamos que enseñarles a nuestros alumnos, y antes que nada a nosotros mismos, a buscarlas en alguna antología de nuestros textos. Es decir, en ver que esa es nuestra pauta cultural. No importa, los ingleses no van a basar su liberalismo en Voltaire, porque defienden su trayectoria cultural. Y definitivamente, créanme, que los franceses no van a basar su liberalismo ni en Voltaire, ni en Locke, ni en John Stuart Mill. La van a basar en sus. Y no, ¿por qué nosotros no distinguirnos por basarlo en nuestras fuentes? En segundo lugar, la cuestión del calendario. Y el calendario creo que es una distinción total, y por eso empieza la cuestión de la salida de Egipto, cuando ya salen, Behajodesh Azeh Lahem. Este mes comienza vuestro calendario,
porque la proclamación de un calendario independiente es la proclamación de una cultura independiente. Y si yo festejo el sábado en sábado, y no como en aquellas sinagogas reformistas que según dicen hay un letrerito colgado en sábado y en Rosh Hashanah y Yom Kippur cerrado por las fiestas, sino que lo festejo realmente en sábado, entonces el calendario es mío. Y si tengo Rosh Hashanah, y si tengo Yom Kippur y tengo Pesach, mi calendario me da una cultura diferente a la cultura del entorno. Y lo tercero es la cuestión comunitaria. Yo no hablé en Shabbat de la cuestión comunitaria, pero cuando hablé del estudio en Shabbat, si yo me pregunto idealmente cómo se manifiesta ese estudio, estudiando con alguien o con un grupo de judíos, algo judío. Y judío puede ser Tanaj, puede ser Talmud, puede ser Amos Oz, Aleph Bet Yoshua, Haim Nachman Bialik y Shalom Aleichem, malgré el Rav Shach. Es decir, todo lo que se pueda identificar como algo de contexto cultural judío. Y la participación comunitaria. Es decir, yo no creo en ningún judaísmo que no tenga algo de participación comunitaria. En el Talmud dice que el castigo al marido de Noemí, que se fue, etcétera, y se murió sin que sepamos por qué, y se murieron sus hijos, fue porque dejó a la comunidad cuando la comunidad estaba en una muy mala situación. Y se fue y dijo, vos, alma mía, lavate las manos, yo me las puedo arreglar, me voy de la comunidad y la dejo. Y dice el Talmud, nadie se debe apartar ni de las tristezas ni de las alegrías de la comunidad. Es decir, yo volvería ahora, si empezáramos de nuevo, a la cuestión tan terrible de la definición de un judío. Y lo único que voy a decir sobre esto es lo siguiente. Cuando se para la interpretación alágica, el dinamismo, y hoy nos dicen, bueno, pero ustedes no tienen derecho a interpretarlo, porque antes todos los que lo interpretaban respetaban la alajá. Y esa es la diferencia entre hasta la emancipación y después de la emancipación. Todos buscaban la forma de entender mejor la verdad de Dios. Y hoy no buscamos todos la mejor forma de entender la verdad de Dios, en el mejor de los casos buscaremos la mejor forma de ser judíos, a nuestra forma de ver. Y entonces mi respuesta es, eso es cierto, pero antes todo el mundo era religioso, en todas las sociedades, y hoy el mundo cambió. Y la cuestión es, aquellos que no quieran entrar dentro del entorno religioso, ¿hay para aquellos una respuesta o no hay ninguna respuesta fuera del marco religioso? Lo que yo creo es que haciendo esto, estudiando los textos, y yo no les digo estudiar todo el Talmud, les digo que es un imposible, estudiar algo de judaísmo en forma más o menos permanente, ir dilucidando de eso que estudio, qué es lo que me habla a mí, qué es lo que no me habla, y no a todos nos hablará lo mismo, y conservar el calendario judío y la conexión con la comunidad judía, yo tengo mi respuesta. Es decir, no la tendría aprobada por el Rav Shach o por algún rabino de Mea Shearim, pero quizá la tengamos aprobada entre ciertos sectores del judaísmo que ontológicamente existen, entonces no los podemos negar, y yo no quiero negarme a mí misma. Entonces, ahora si hay preguntas, les dije que tenemos un rato para preguntas, y el curso formalmente con esto termino. Muchas gracias. Ahora no es una pregunta, después. Es una pregunta, pero quería afirmar que el calendario hebreo es maravilloso porque sigue el calendario lunar. Sí, solar y lunar juntos, esa es la maravilla. Es una coordinación. La lunación, claro, digamos. Claro. Si fuera lunar cambiaría mucho más seguido el lugar de las fiestas. Es solar y lunar junto, y por eso es una combinación matemática sumamente difícil y muy genial. Sí. La pregunta no tiene solo que ver con judaísmo, sino con mucho más. Eso que dije de que los profesionales pueden llegar a ser como los médicos nazis. Por favor, tomarlo con pinzas, ¿sí? La pregunta fue desde el otro lado. ¿Cómo puede ser que los médicos nazis hayan llegado a ser como fueron? La respuesta de Jay Lifton, que es un psiquiatra, creo que es psicoanalista también, es que hay una división en los profesionales modernos tan grande entre la profesión y la personalidad, o la profesión y los sentimientos, o la profesión y la ética. Es decir, primero vas a hacer lo que te exige la profesión,
Después vas a pensar en la parte ética, o no vas a pensar para nada en la parte ética, porque eso es lo que te exige la profesión. Es decir, como médico, querés avanzar en tu profesión médica, vas a hacer lo que se exija de la medicina ahora, sin pensar en las consecuencias éticas. Yo te puedo dar un ejemplo que no es para nada de los nazis, pero es, por ejemplo, con la genética. Hay muchísimas discusiones éticas alrededor de la genética. ¿Y cuál es la respuesta de la mayoría de los médicos? O, por ejemplo, con respecto a la eutanasia. En casi todas las sociedades de Occidente de hoy hay una discusión muy fuerte con respecto a si terminar la vida de un paciente terminal que está sufriendo muchísimo y no tiene esperanza de sobrevivir. ¿Qué dicen los médicos? En la mayoría de las sociedades. Dice, eso lo tiene que decidir la sociedad. Eso no lo podemos decidir los médicos. Ahora, evidentemente tienen razón, pero quiere decir que ellos mismos se dan cuenta que dentro de la profesión médica no hay una respuesta ética. Y mientras sigan estrictamente la profesión médica, no van a tener consideraciones éticas si no se las da la sociedad. No, Raquel. No estoy enteramente de acuerdo. Ah, no, pero No estoy enteramente de acuerdo. definitivamente que no va a estar de acuerdo. Si dije que hay una No discusión, enteramente de pero dije acuerdo. que hay una discusión. Sí, pero escúchame. El individuo que vive en una sociedad donde se lo respeta como individuo, tiene derecho, si él está consciente y lo desea, porque no quiere sufrir más, y le pide al médico que lo ayude en esas circunstancias, el médico, cumpliendo una función ética y moral elevada, lo ayuda. ¿Está seguro que...? Y eso creo que no va en contra de la ética. Yo no hablé de... Perdón, parece que no me entendieron. Yo no hablé de cuál es la respuesta. Yo hablé de que los médicos, por lo menos en Israel, y citan a médicos de otros lugares, dicen esa no puede ser una decisión médica, que eso lo decida la sociedad y lo promulgue la Knesset, Pero la no decisión. puede ser eso. Bueno, no puede ser, pero esa es la respuesta que le doy. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, 100% de acuerdo con usted estoy. Es individual. Pero la práctica, o por lo menos lo que se dice de la práctica, no es individual. Y ellos dicen que la norma la tiene que dar la sociedad. Ahora, yo no sé si el ejemplo es el mejor ejemplo que les podría haber dado, pero esa discusión está. Hay algunos que piensan como el doctor, y no son pocos. Pero hay muchos que dicen, yo no lo voy a hacer mientras la sociedad no me lo indique. Y no pienso en la parte ética, pienso en la parte legal. Y hay muchos que lo... ¿sí? Además, desde el punto de vista ético, ¿cómo sabemos que ese médico No, interpreta yo no- adecuadamente el pedido No del paciente? quiero entrar en esa discusión por ahora. Si, está bien. Yo quisiera decirles algo sobre lo que estábamos hablando antes. Un estudio muy interesante y muy actual es qué dice el judaísmo sobre la eutanasia. ¿Qué dice el judaísmo, como preguntó aquella vez felizmente el doctor, sobre la fertilización asistida? ¿Qué dice el judaísmo sobre los trasplantes o qué dice el judaísmo sobre el aborto? Muchos problemas que preocupan a la humanidad hoy. Esas son las preguntas que debemos manejar entre nosotros y con los jóvenes para ver el valor significativo del judaísmo. Y otra pregunta, perdóname que me interrumpa. No, yo Porque terminé. Son preguntas que me tienen a mí mal. Y si para eso nos quedamos. Vos hablás de la libertad y de la igualdad. En tal forma que, si yo me remonto a los primeros versículos de la Biblia, puedo decir, siguiendo lo que vos me has dicho, habría identidad, libertad e igualdad entre Adán y Eva. Sí. Y no fue así. Uy, qué Te digo tema. ¿Por qué? Te ¿Qué digo por qué no, fue tiene así. mucha razón el doctor. Pero digo sí, por qué. sí. Porque si alguien consiguió la libertad y se identificó como el líder de la libertad en aquellas circunstancias, fue Eva y no era Adán. ¿Y por qué fue así y no se lo reconoce? Porque Adán estaba durmiendo la siesta cuando Eva le dio el pedacito de fruta. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde estás vos? Bueno, yo comí la fruta. Fue Eva la que me hizo comer la fruta. Yo ¿Eran estuve judíos durmiendo. Adán y Eva? Fue No, Eva. ¿qué tiene que ver? Eso no tiene que ver. Fue Eva la que realmente luchó para que Adán fuera libre, porque ella sintió al ser libre la necesidad de transmitir el sentido de libertad a Adán. ¿O no fue así? Bueno, hay un libro, hay varios libros maravillosos sobre este tema, pero les voy a citar solo dos.
Uno es de una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama Ilana Pardés. Y escribió un libro, yo prometí traer una bibliografía y me porté muy mal y no la traje. La prometo para el año que viene. Pero les voy a recomendar 2 libros en español que yo creo que para todos los que quieran entender del tema que cursó este curso en una forma muy amplia, no específica. Hay 2 libros fundamentales. Uno es de Erich Fromm, Y seréis como dioses. Es la mejor interpretación moderna, no voy a decir popular porque no es popular, pero muy comprensible sobre los valores del judaísmo. Y la otra, que es más difícil, pero no es menos importante, es de Leo Beck, La esencia del judaísmo. Y de Leo Beck hay otro libro que creo que está también traducido al español, que se llama Este pueblo Israel. Bueno, ahora vuelvo a Ilana Pardés. Ilana Pardés escribió un libro que se llama Counter Traditions in the Bible. Tradiciones, no sé si es contrarias, tradiciones a contrapelo en la Biblia. Hay un cambio drástico o una necesidad de subversión para salvar la continuidad de algo o para lograr un avance. La Biblia pone ese cambio en la persona de una mujer, que es la que más fácilmente puede cargar con una subversión en contra de la religión establecida. No sé si en la realidad o en la imaginación, pero así lo pone. El otro libro es de una teóloga protestante que se llama Phyllis Trible, y el libro se llama Depatriarchalizing the Bible, despatriarcalizando a la Biblia, y mostrando también todas las posibilidades de acción femenina que la Biblia describe. Y yo quiero decirles mi humildísima contribución ahora a este tema. En la Biblia hay 2 tradiciones completamente diferentes sobre la mujer. La primera se inicia con el primer capítulo, cuando dice que hombre y mujer fueron creados iguales, a semejanza e imagen de Dios, simultáneamente y para el mismo fin. La segunda se inicia con la historia del Edén, cuando si ven al principio todavía hay una muy ligera diferencia, porque aunque la mujer es creada como ayuda para el hombre, la palabra que se usa para ayuda, que es Ezer, es una palabra que se usa en la Biblia para Dios. Es decir, que aquí se está usando para la mujer una palabra muy digna. Y equivalente, que negdo quiere decir que es equivalente al hombre, que no es menor. Pero inmediatamente después viene el castigo, y el castigo es la sumisión de la mujer al hombre. Si seguimos en la primera corriente, vemos, por ejemplo, no solo que Eva es la que logra la libertad, como lo dice Fromm también, es decir, que lo que lograron es la libertad, él no habla tanto de Eva ahí. De paso, ¿ya les pregunté qué hacía Eva cuando Adán llegaba tarde a casa? Le contaba las costillas. Bueno, ahora, y saben la historia del doctor, no me puedo aguantar de contarles, y si se las conté, me hacen así, me callo. El hombre le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué hiciste a la mujer tan linda? Es para que te guste. ¿Y por qué la hiciste tan sensual? Para que te guste. ¿Y por qué la hiciste con esa voz tan agradable? Para que te guste. Bueno, ¿y por qué la hiciste tan tonta? Para que vos le gustes a ella. Bueno, ahora, siguiendo, sobre Adán y Eva tengo tantos chistes que podemos, de verdad, que son muchísimos los chistes que hay. Ahora, ¿cuántos saben inglés aquí? Poquito. ¿Saben cómo sabemos que Caín era impotente? Because he was not able. Ahora, la cuestión, seguimos con Eva, que hace el acto de liberación, pero seguimos también, por ejemplo, con las hijas de Lot, que su acción de algún momento, en alguna forma puede ser criticada, pero ellas fueron las que se encargaron de emborrachar al padre y tener con él relaciones cuando estaban seguras de que no había más humanidad que ellas para la preservación de la especie. Después Tamar con Yehudá, Noemí con Ruth, todo lo que hacen, bueno, pero aparte de eso, tenemos una mujer lideresa militar, que es Débora. Tenemos una mujer profetisa que la hemos olvidado porque sus textos se perdieron, no sé si casualmente, como los textos de muchas mujeres escritoras a través de los siglos, pero hay una profetisa que se llama Huldá, que es tan importante que cuando vienen a consultar con Isaías, Isaías les dice, vayan a consultar con la profetisa Huldá, no vengan a consultar conmigo, le dice a los funcionarios del rey. Tenemos mujeres sabias en el libro de Samuel, que son las que salvan situaciones cuando en la monarquía no hay un hombre que las pueda salvar.
tenemos el libro de Ruth y Noemí, que indudablemente está todo escrito en un lenguaje que da un equilibrio maravilloso entre el hombre y la mujer. Tenemos el Cantar de los Cantares, en el que no solo el hombre alaba el cuerpo de la mujer y manifiesta su deseo por ella, sino que la cuestión es mutua. Y no solo eso, sino que en el capítulo 7 del libro del Cantar de los Cantares hay una inversión de la maldición de Dios a la mujer, porque la mujer dice: mi amado es mío, pero su deseo es para mí. Cuando en la maldición del paraíso Dios le dice a la mujer que la maldición va a ser que ella va a desear siempre al hombre, y por medio de ese deseo él la va a dominar. Y aquí hay una reinstalación de la simetría. Más, en el famoso proverbio Eshet Hail, capítulo 31 de Proverbios, que es una alabanza que en todas las casas tradicionales el hombre le dice a la mujer antes de la cena del Shabbat, esa mujer, miren lo que hace. No solo se ocupa de la casa y cocina, teje, etcétera, sino que comercia. Ella sola decide qué tierras va a comprar y ella las paga. Ella prácticamente mantiene las finanzas de la familia. Ella dice palabras de sabiduría, imagínense. Y ella hace actos de clemencia por su propia iniciativa. Si solo tuviéramos este proverbio, podríamos ver que la Biblia dice que la mujer tiene esencialmente todas las capacidades que tiene el hombre. Esa es la primera tradición. La segunda tradición es la tradición legal, que dice que en esta sociedad patriarcal, la mujer, como en todas las sociedades patriarcales, está sometida al hombre. Y para justificar ese sometimiento está, entre otras cosas, la historia del Edén, como está contada. Es decir, hay una razón por la cual, precisamente porque tiene la capacidad de ser igual, tenemos que explicar por qué está sometida. Si no tuviera la capacidad de ser igual, no habría explicación, no habría necesidad de explicación. Un segundito, yo estoy viendo las dos manos. Phyllis Trible dice: si hay en este texto las alusiones a la posibilidad de igualdad, es un texto que abre las posibilidades para ser usadas cuando sea posible. Y les quiero decir lo que dice el Talmud. El Talmud dice al hombre, le dice, cuando la Biblia dice que la mujer estará sometida al hombre, es una maldición pero no una ley, y te tenés que encargar vos de no someterla. Quiere decir que ya ellos abren el camino a un posible cambio, sí. Bueno, mirá qué conclusión saqué. Ante todo te felicito porque de un tema tan importante como el Shabbat estamos tocando un tema que es de libertad y de igualdad, ¿no es cierto? Y siguiendo con esa tónica de Adán y Eva, yo te podría decir que el ejemplo único, universal, que se conoce hasta ahora, salvo una película que he visto, Adán fue el que le dio vida a Eva merced a Dios. O sea, él fue madre en cierto sentido. El primer incesto, entonces, tengo que pensar que se realizó en aquel momento. Bueno. No, escúchame. No vamos a... Sí. Bueno, ya estamos en el juego del incesto, que se siguió y se fue realizando muchísimas veces. Lo de Lot, dirás que las hijas encontraron una explicación que no era justamente la que ellos creyeron, porque afuera había mucha gente que vivía y podrían haber tenido sus relaciones afuera. Bueno, explicarlo como quieras, pero también fueron incestos. Les quiero decir más. De acuerdo al Midrash, bueno, primero el Midrash se pregunta con quién tuvo relaciones Caín, y dice definitivamente con una hermana, no lo niega, pero es más, hay un Midrash que se estudia menos, pero que dice que la pelea entre Caín y Abel fue porque los dos se querían acostar con su madre, porque era la única mujer que existía. Es decir, la idea del incesto no es nueva. En el Tanaj está la historia de Amnón y Tamar, los dos hijos de David, y Amnón viola a su media hermana Tamar. Conocían perfectamente todos los aspectos de la conducta humana. Antes de contestar allá, quiero decir algo que tiene relación con todo esto. Una de las formas más hermosas de estudiar la tradición judía es estudiarla, como dice el mismo Rachman, teleológicamente. ¿Qué quiere decir teleológicamente? Lo más lejos del fundamentalismo. Según los fines, hacia dónde conducía. Cuando nosotros pensamos en la cuestión de la igualdad de la mujer, nos olvidamos que hasta la década del 50, las mujeres en Argentina no tenían igualdad civil. Cuando hablamos de que el Estado
de la Biblia acepta cierto tipo de esclavitud, nos olvidamos que hasta el siglo XIX se tatuaba a los esclavos en Estados Unidos. Y cuando hablamos de que hay, y se castigaba con la muerte a alguien que protegiera a un esclavo que huía, cuando la Torá prohíbe entregar a un esclavo que huye, entregárselo a su amo. No solo eso, cuando hablamos de que en la Torá también, a pesar de que dice la misma ley regirá para el extranjero y para el natural del país, hay ciertas distinciones, no con el extranjero que vive conmigo, pero con el extranjero que viene y se va, el turista o el comerciante. Nosotros nos olvidamos de que apenas en 1967, y cuando hablamos también de la cuestión de los matrimonios mixtos y la aparente discriminación que algunos sienten que hay en eso, hasta 1967, en los estados del sur de Estados Unidos, el matrimonio entre un negro y una blanca o viceversa era penable por la ley. Y solo en 1967 la Suprema Corte de Estados Unidos acabó con ese permiso, con esa ley en los estados del sur. No solo eso, cuando en la década de los 50 decidieron otorgar la igualdad de derechos a los negros, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tuvo que hacer un midrash sobre la Constitución, porque en la Constitución, de acuerdo a lo que se lee bien y en la Declaración de Independencia, los fundadores de los Estados Unidos nunca, cuando hablaron de que este país dará la posibilidad de felicidad a todos los hombres, etcétera, etcétera, jamás pensaron, ni Jefferson, ninguno de los otros, en los negros. No pensaron en ellos. La Suprema Corte de Justicia tuvo que decir que si Jefferson y los otros padres de la patria americana vivieran hoy, dirían que también los negros son hombres y se merecen la igualdad de derechos. Quiere decir que cuando miramos al Tanaj, no lo tenemos que mirar como si hubiera sido escrito hoy. Tenemos que mirarlo en la época en que fue escrito y pensar hacia dónde quería conducir paulatinamente, yendo hacia el objetivo que quería ir. Entonces, claro, la igualdad de la mujer en la época bíblica es un sueño, pero hay indicios de que eso puede ser una posibilidad social en el momento en que se pueda, que la Torá no lo prohíbe, sino por el contrario, puede alentarlo. Aquí había antes alguien. Sí. Megilat Esther, hablando de las mujeres en la Biblia. Pero esa mujer a mí no me gusta el papel que le dieron, y además no hizo lo que ella quería y lo que ella decidió, sino lo que su tío le mandó a hacer. Megilat Esther es uno de los pocos libros que yo tengo muchos problemas para enseñar y trato de enseñarlo lo menos posible. Es un libro muy problemático, hay muchas cosas en Megilat Esther. Hay una cosa terrible que Itzhak Leibus Pérez, un gran escritor yiddish increíble, escribió, no muy agradable, sobre Megilat Esther y la fiesta de Purim. Y hay que empezar a discutir hasta que se pueda enseñar Megilat Esther con algo de... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Del cuidado, del respeto con el sábado y de la protección de la salud. Tengo un ejemplo terrible que ocurrió aquí en Argentina hace muchas décadas, de una familia muy religiosa que no permitió que en Shabbat se le opere de pensionicista al hijo y murió. Eso no es religioso, eso es ignorante, no sé cómo decirlo. Eso, yo les puedo contar un ejemplo que sí pasó en Israel. Maimónides, en los textos que ustedes tienen ahí, se van a fijar que dice que todo lo que sea necesario, no, todos dicen que se puede, todos dicen que se debe, pero quizás se van a asombrar de todos los detalles que trae Maimónides. Maimónides dice: si el enfermo quiere que le prendan la luz, hay que prendérsela. Si quiere que se la apaguen, hay que apagar la lámpara, claro, de aceite, ¿verdad? Hay que apagársela. Si quiere calor, hay que dárselo. Todo lo que un médico puede decir no es imprescindible para salvar la vida. ¿Por qué? Para evitar casos como el que les voy a contar. En 1958-59, yo hacía muy poco que vivía en Jerusalén, hubo un incendio en Mea Shearim, en la zona más religiosa de Jerusalén, ¿sí? Se quemó más o menos gravemente un niño de 7 y 8 años. El padre lo agarró en los brazos, corrió con él al hospital. Hasta aquí estaba bien porque el hospital estaba muy cerca y probablemente llegó más rápido que si hubiera llamado una ambulancia. Pero cuando llegó, les piden que firme, que toma la responsabilidad por el tratamiento al niño. El padre dice: no, eso no es necesario para salvarle la vida. El niño estaba con quemaduras del último grado, de casi el último grado. La enfermera responsable le dice: tenés que firmar. Él dice: no firmo. Se va pasando el tiempo, que para esto es crítico. Un médico, el médico responsable en ese momento del hospital, viene y dice: yo voy a firmar por vos, porque si no el niño se va a morir, y firma. La Academia Médica Israelí le hace un juicio ético al médico, para que veas la cuestión de ética y profesión, porque le dice: de acuerdo a la ley, vos no tenías derecho
a firmar. Se cambia la ley en el Estado de Israel para que en esas circunstancias un médico o la enfermera responsable puedan firmar. Ahora, ¿se dan cuenta? Eso es fanatismo fundamentalista hasta el final, porque de verdad firmar no hacía falta para salvar al niño. Pero por eso dice Maimónides que todo lo que sea necesario, que no se pongan a discutir en ese momento. Pero eso no es fundamentalismo, eso es ignorancia, porque se debe operar cuando... Sí, sí. 3 preguntas más, porque a mí me dijeron, yo les dije que yo estaba dispuesta a quedarme hasta... Hay algo que quiero comentar. Bueno, vamos a ir... ¿Alguien tiene alguna duda que la posición argentina en la última Asamblea de los Derechos de la Mujer con retrógrada, creo que 2 países, Sí. no sé cuál y quién? Porque no solo está prohibido, sino que la mujer que aborte va a ser condenada como asesina. Si alguien le pregunta a algún rabino esto sobre cualquier mujer judía, si puede o no puede hacer un aborto, bueno, no lo quiero explicar acá porque... Bueno, hay muchas... Más, pero no es esta ni por lejos la posición... Bueno, esta delegación fue algo especial y no vamos a... Cuando uno compara posiciones de las mujeres, debe pensar con el mundo cristiano católico. Hasta ahora no había divorcio en este país. No, definitivamente. Y los católicos de verdad no se pueden divorciar por más que haya ley. Y los musulmanos, los hombres divorcian a la mujer con la más absoluta facilidad, diciéndole 3 veces, 4, me estás divorciada. Es decir, no hace falta mucho más que eso. Sí. Un poco cuando se mencionó lo de que nada que no esté escrito puede ser aceptado de aquí. Pensé justamente en el Vaticano y lo asocio con esto porque dicen que esta delegación fue prácticamente la copia de lo que decía el Vaticano. Sí. Y entonces el Vaticano, de todos modos, por supuesto, no muy blandamente, pero se está abriendo a las nuevas concepciones. Está rápido en los cambios que el Vaticano, salvo en una cosa, que tengo que hacer una salvedad. El Vaticano aceptó hace muchos años la posibilidad de interpretaciones científicas críticas de la Biblia. Y hay mucha gente en el Vaticano que trabaja, hay un gran investigador católico, que yo ahora tengo que empezar a leer con mucho cuidado su traducción de la Biblia, porque seguramente voy a empezar a usar esa traducción, se llama Alonso Shekel, es un español, pero parece descendiente de alemanes, absolutamente parte de la institución vaticana, y su interpretación de la Biblia es científica. Eso, dentro de la ortodoxia judía institucional, no se acepta. Pero con respecto a la vida práctica, nuestros rabinos están 100 siglos más avanzados en la posibilidad de cambio que el Vaticano. Si se entendió al revés en el curso, se entendió mal. Es decir, estamos estancados en comparación a 1800 años de historia, pero no está cerrado del todo. Toda la cuestión que dije de los trasplantes, de la eutanasia, se está moviendo todo el tiempo, mucho más lento de lo que muchos quisiéramos, pero se mueve. Por favor, no entender que no se mueve o que se mueve menos que el Vaticano. Por otro lado, tiene mucho que ver esto con la conservación del judaísmo. O sea, de repente se sigue diciendo, a ver, si son verdaderamente es gracias a los religiosos y resulta que... A mí me gustaría que hicieran preguntas en vez de comentarios de este tipo. Bueno. Así nos sacamos dudas. La pregunta es Sí. Se habló en el tema que tocó la señora con respecto a cortar el Shabbat, ¿no es cierto?, para asistir a una misa. Yo el año pasado escuché algo que me puso la piel de gallina, dicho por una persona muy de la comunidad religiosa, que no se puede hacer por el no ir. Bueno, ese es un tema, perdón, no sé si entendieron. Yo la digo y la digo con vergüenza. Y ese es un tema que yo hubiera querido mucho tocar en este curso, pero no lo toqué por 2 motivos. Enseguida voy a decir cuál es el tema. El tema es la actitud hacia los no judíos. Y la pregunta que hicieron acá es una pregunta muy concreta, y por favor no asustarse por la pregunta. Si se puede infringir un Shabbat para salvar, si un médico judío puede infringir el Shabbat, esa es la pregunta exacta. Si un médico judío puede infringir el Shabbat para salvar la vida de un goy, de un gentil. Sí, esa la pregunta que se... No, que un judío religioso ayude, asista, digamos, inclusive para trasladar o asistir, digamos, a un no judío. Bueno, la pregunta de la halajá es de un rabín, es sobre un médico. Y yo les quiero decir que no traté, eso es un ejemplo de toda la actitud discutida y controversial
de la relación del judaísmo hacia los gentiles. Esto es parte. Y yo les quiero comentar, ¿y por qué no lo traté? Primero, porque no traté el 99.99% de los temas que se deben tratar en un curso así, porque teníamos 4 clases de 1 hora y media, y siempre hay que elegir. Elegir es renunciar a algo. Entonces renuncié a mucho. Pero en segundo lugar, porque a mí me pasó algo después de la primera clase. Yo vengo de Israel, trabajo en comunidades chicas, mucho, como la comunidad de México, trabajé en la no mucho, pero conocí a la comunidad de San Pablo, conocí a la comunidad de Caracas. En Israel, estos temas de las restricciones rabínicas o de ciertas cosas que deciden los rabinos que molestan o que no encuentran soluciones con la rapidez que nosotros quisiéramos que las encontraran, y no las encuentran no porque no las saben, no las encuentran por otros motivos. Ese tema en Israel es pan de todos los días, se lee en los diarios, sale en la radio, y la gente viene a las clases con las preguntas, no es algo que yo les tengo que contar. Ellos vienen a preguntar el origen, vienen a preguntar si hay solución. En las comunidades que yo conozco más que esta, a pesar de que nací acá, me fui hace mucho tiempo, trabajo mucho más con la comunidad judía de México, conocí otras, son comunidades mucho más, no solo más chicas, sino más, ¿cómo se dice?, más megubashot, más no unidas, concentradas o consolidadas, se conocen mucho más los problemas de toda la comunidad. Entonces, todos estos problemas, aunque no conozcan los nombres de la ley, aunque no conozcan qué piensa cada rabino y qué se pensaba hace 1000 años y qué escribió Maimónides, conocen la realidad. Yo aquí en la primera clase me llevé la sorpresa, por una parte intuitivamente, pero después me lo dijeron, que hubo gente para la que todo esto fue un shock tan grande que yo decidí evitar shocks adicionales. Y si yo vengo y les digo que hoy muchos rabinos dicen lo que acaba de decir la señora, que un gentil, que un judío e incluso un médico judío no pueden profanar el Shabbat para salvar la vida de un gentil, me imagino que la mitad de la gente del curso no habría vuelto a la segunda clase, o porque se enojan conmigo, o porque se enojan con el judaísmo, porque si yo llego a un lugar y me dicen eso y no lo sé, y no lo oí nunca, es muy chocante. Bueno, la situación es así. Esa discusión existe entre los rabinos. Les quiero decir que lamentablemente se basan en Maimónides porque Maimónides dijo algo así. Pero hay un problema general con el judaísmo hoy, y es el traslado de leyes que tenían un sentido que tendremos que entender en alguna otra ocasión. Cuando el pueblo judío era un pueblo perseguido, no solo pisoteado, sino perseguido a muerte, y no tenía ningún poder, y entonces cuando estoy salvando la vida de un gentil, y no digo que es lindo lo que voy a decir, pero por lo menos puedo entender que cuando estoy salvando la vida de un gentil en cierto contexto, estoy salvando la vida de un enemigo activo, que en el momento puede volver a agarrar la espada y matarme a mí. No digo que es linda la ley, pero digo que hay que tratar de entenderla dentro de un contexto. No todos los rabinos pensaban así, entonces tampoco. Pero había, los que pensaban salían de una cierta realidad. Es muy diferente el traslado de esa ley a una situación en la que los judíos no son perseguidos, en las que tienen un buen pasar, en las que tenemos un Estado con poder. Miren, Ahad dijo en 1886 a los rabinos reformistas que se oponían al sionismo. No sé si ustedes saben, el movimiento reformista hasta mediados del siglo XX fue un movimiento antisionista. Tuvo después un cambio de 180 grados. Y Ahad les dijo, ustedes están en contra de un país independiente para los judíos porque creen que el judío tiene la obligación de transmitir un mensaje universalista a toda la humanidad. Y cuando tenga una tierra, se encierra y deja de transmitir ese mensaje. Pero yo, les dijo Ahad, les voy a decir que para que podamos convencer al mundo de ese mensaje, tenemos que demostrar al mundo y antes que nada a nosotros mismos de que de verdad creemos en ese mensaje. Y no lo podemos demostrar mientras no tengamos poder, porque cuando nosotros somos los débiles, los perseguidos y los marginados, es muy fácil predicar en pro de los derechos de los débiles, los marginados y los perseguidos y los extranjeros. ¿Qué va a pasar, dijo, cuando nosotros tengamos poder sobre débiles, minorías, etcétera?
Solamente entonces podremos demostrar si lo creemos en serio o si todo no era más que una farsa. Ahora, eso es cuando no se toma en cuenta el cambio. Cuando yo tengo el poder, y hubo una discusión hace poco entre rabinos en Israel sobre este tema, que fue tan fuerte que el rabino Lau, bueno, voy a salir de otra cosa que es todavía peor. Saben, ustedes todos conocen aquí el nombre de Baruch Goldstein. Baruch Goldstein fue, si se olvidaron del nombre, no importa, no es un nombre que alguien debe recordar con mucha pasión. Baruch Goldstein fue el judío que entró a la cueva de Hebrón y mató 29 árabes. Bueno, era médico, ¿sí? Y un muy buen hombre, según dicen todos los que lo conocían. Bueno, Baruch Goldstein tiene hoy un monumento hecho por la gente que lo admira. Y hay una guardia constante que le rinde honores. Y hay varios, no pocos, muchos rabinos que publicaron un apoyo al hecho de Baruch Goldstein, lo consideran mártir. Hay un rabino bastante importante que escribió un libro sobre él que murió en Kiddush Hashem, etcétera, etcétera. Hubo una discusión entre los rabinos alrededor de esto. Y hubo mucho debate en la televisión y invitaron al Rav Lau, que es el gran rabino ashkenazí de Israel hoy. No voy a decir en qué el Rav Lau puede parecernos, en qué no, eso no tiene nada que ver. Pero el Rav Lau vino y dijo, yo ahora salí de una reunión rabínica en la que se está discutiendo el tema, precisamente si un médico judío puede salvar la vida y dijo, y el Rav Lau no crean que es muy liberal y no crean tampoco que es muy universalista, pero dijo, yo vengo ahora a la televisión para decir de una vez que a pesar de que hay muchos rabinos que piensan de forma diferente, yo ordeno en nombre del rabinato que un médico judío tiene la obligación de salvar a un paciente gentil en Shabbat, Mipnei Darkei Shalom, por los caminos de la paz, no importa por qué. Hay otros que dicen Mipnei Hilul Hashem, para no profanar el nombre de Dios. Pero la pregunta está, miren, yo no quiero entrar a esa parte tan fea, pero alguna vez dedicaremos alguna clase, porque yo sé que a muchos jóvenes, en especial a los jóvenes, lo que muchas veces les produce enojo en contra del judaísmo es ciertas posiciones que a veces se entienden erróneamente como discriminatorias porque no se entiende el fundamento y a veces son en serio discriminatorias. Entonces tenemos que entender que el judaísmo es un marco muy pluralista. Miren, el rabí Eshel escribió un libro maravilloso que se llama ¿Quién es el hombre? Y en ese libro él empieza por decir que llamó a su libro ¿Quién es el hombre? Y no ¿qué es el hombre? Porque en el momento en que decimos ¿qué es el hombre? Estamos definiendo al hombre como un objeto. Y hay que decir quién. Pero sigue diciendo que para que una interpretación una definición de hombre sea aceptable, yo tengo que preguntarme a mí mismo si en esa definición me encuentro reflejado yo. Es decir, si cuando digo el hombre es una máquina que habla, me veo a mí como máquina y quiero que me traten como máquina. O si cuando digo el hombre es un animal que habla o que razona, me veo a mí mismo como animal y quiero que me traten como animal. O si hay que encontrar otra definición. Porque según Heschel, la definición no es algo abstracto, sino que la definición es algo que determina mi conducta. Ahora, yo uso esa frase de Heschel o ese concepto para decir que el judaísmo, y eso espero que sí haya quedado claro en este curso, es tan pluralista que le permite a cada uno elegir del judaísmo también a los ortodoxos. Ellos lo hacen más en grupo, pero cada grupo elige aquello que le parece auténtico, que le parece bien, que le parece bueno. Y nosotros también podemos elegir. Y yo digo que el que elige aquello de que el médico judío no puede salvar a un gentil en Shabbat, no está diciendo qué es el judaísmo, está diciendo quién es él. Como aquel que define al hombre como una máquina que habla, se está definiendo a sí mismo. Aquel que escoge la parte humanista del judaísmo dice quién es él, y aquel que escoge la parte particularista del judaísmo dice quién es él, etcétera, etcétera. Antes de darle la palabra al doctor, quiero saber si hay alguna otra pregunta. Sí. Estamos, dentro de pocos días viene Rosh Hashanah. Sí. Y entonces quiero saber
cómo se vive el Rosh Hashanah en Israel con los valores que se fueron transmitiendo, en el sentido, Año Nuevo en Buenos Aires, 1 de enero, todo el mundo se va a la playa. Quiero saber, en Israel. Medio mundo. Medio mundo. Pero, desde aquí nos hablan de la centralidad del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿De la centralidad del judaísmo o de la centralidad de Israel para el judaísmo? Bueno, voy a tratar de contestar. En Rosh... porque a veces uno piensa de que allí las cosas, hay un marco distinto. Nosotros vivimos como pueblo entre los pueblos, y no. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta? Bueno, les voy a decir que se manifiesta, hay 5 millones de judíos en Israel, no 4 millones más o menos. Se manifiesta de muchos cientos de miles de maneras diferentes. Y voy a dar algo, no, voy a decir algo en serio. Los religiosos viven Rosh Hashanah como se vive en cualquier comunidad judía de la diáspora, yendo al templo, rezando, haciendo las comidas que se hacen, haciendo antes los rezos de antes, los días de ayuno que se hacen antes, haciendo tashlich, es decir, yendo al río o a algún lugar de agua y tirando todos los pecados, etcétera, etcétera. Los no religiosos se dividen en varias categorías. Muchos van a la playa y otros deciden que ese es un día más o menos como un Shabbat, como hay muchos judíos no religiosos en Israel que viven el Shabbat de alguna manera aproximándose a lo que yo les describí antes, porque así lo quieren, no porque así se les es impuesto, porque entendieron el valor del Shabbat. No son la mayoría, pero no son pocos. Hay gente en Israel no religiosa que dice: yo en Shabbat no muevo el coche. No he querido mover el coche, sino porque en Shabbat yo quiero quedarme en mi entorno para no enajenarme. Y mover el coche es una forma de alejarme de mi entorno y no tener ese encuentro conmigo, con la familia, etcétera. En Rosh Hashanah pasa lo mismo. Hay muchos judíos que dicen: yo no me interesa ir al Beit Knesset, pero me interesa quedarme con la familia o encontrarme con amigos para hablar de algo interesante judío. Hay muchos marcos no religiosos judíos, no religiosos israelíes, que hacen encuentros culturales en Rosh Hashanah, en Shavuot, en los que discuten los valores de Rosh Hashanah, se habla de eso, se piensa, se reflexiona, etcétera. Pero hay una cosa general que escribió Ruth Bondi, y esa es tu respuesta a la cuestión de la centralidad o al vivir en el entorno. Ruth Bondi es una escritora judía, israelí, sobreviviente de Theresienstadt, en este caso no tiene mucha importancia, y ella dice lo siguiente: miren, el judío menos religioso en Israel siente más el Rosh Hashanah que muchos judíos religiosos en Nueva York, porque salvo que vivan en el Bronx o algo así, porque a donde sale y cuando sale es Rosh Hashanah. Es decir, esa es la cosa. Si nosotros aquí no vamos al Beit Knesset y no hacemos algo para sentir que es Rosh Hashanah, nos olvidamos que es Rosh Hashanah. En Israel, aunque vayas a la playa, y aunque la cena de la víspera de Rosh Hashanah seguro la haces con la familia, después de la playa o en la playa se hace una comida de familia, las colas en el supermercado antes de Rosh Hashanah, y todo el mundo en la calle y en el trabajo y en todos lados se dice Shana Tová. Es decir, se convirtió en otra cosa, pero es algo que es de todo el pueblo, aunque cada quien lo festeje de otra manera. Ojalá y todos pudiéramos reunirnos a discutir la parte espiritual, pero no todo el mundo es así. Ahora, en la diáspora, el que no es así, pierde Rosh Hashanah. Como sionista, les digo que en Israel el que no es así, no pierde Rosh Hashanah. Bueno. Yo quería hacer una preguntita. Sí. En algún momento de tu charla vos dijiste que la halajá está abierta a todas las interpretaciones, porque no es la palabra de Dios. No, la halajá, uy, cuántas cosas parece que no entendí. La interpretación de acuerdo a la tradición religiosa es la palabra de Dios dada a Moshe en el Sinaí por medio del método de interpretación de la Torá. Un religioso me va a oír a mí que yo dije, que sí dije, que cambió completamente y me va a decir que no es cierto. Yo lo dije la clase pasada, no cambió, encontraron lo que estaba en la Torá, así que también es la palabra de Dios. Lo que dije es que la halajá no es la Torá. La halajá es el puente entre la Torá y la realidad. ¿Puedo Sí. decirte algo? Sí. No es una pregunta, sino es una felicitación. Gracias. Tu capacidad docente es extraordinaria. Gracias.
la capacidad de ustedes de aprender lo también. dice un docente. Muchas gracias. Y algo que te sugiero, pero sale del contexto porque te lo quería decir en el momento oportuno, que alguna vez, en alguna de estas clases, cuando hables de liberación, de judaísmo, y todos esos temas tan profundos y que nos tocan tanto y tanto, eternos, vamos a entrar. Leas o sintetices el monólogo de Salvo. Bueno, ok. Sería bueno que también te Un lindo olvides tema. de la Biblia, en un instante, no es olvidarse, va a confirmar todo lo que vas a decir, y lee, así leer a alguien el monólogo de Salvo. Bueno, es muy buena sugerencia y la Es una acepto. sugerencia, perdón. No, ¿por No qué sé quién. Dice el Talmud, y lo repito, mucho aprendí de mis maestros, yo no sé si les preguntan, si van a decir que aprendí mucho, más de mis compañeros de estudio y más que de nadie de mis alumnos. Y esas son las cosas que nos hacen aprender y te lo agradezco de todo corazón, Guido. Sí, en un momento el tema de está prohibido contra los 10 mandamientos. ¿Qué pasa con el tema de las represalias a los ataques terroristas cuando no es en defensa propia? No voy a contestar política actual israelí porque ese no es mi tema ahora. Si alguna vez lo que les puedo contestar es lo siguiente. Y por eso dije bien claro. Ahora, no vayan a tomar esto como una interpretación de mi posición política, porque lo más probable es que se equivoquen. Pero quiero decirles cuál es la base judía de la cuestión, si hay una base judía. Yo recalqué antes bien claro que dice no asesinarás y no dice no matarás. Y asesinar quiere decir cuando yo mato sin justificación. Vos decís que las represalias no son en defensa propia. Quizá, puede ser que lo piense yo también, no te voy a decir lo que pienso. Pero hay mucha gente en Israel que dice que las represalias son una defensa propia activa, en el sentido de evitar. Hay una frase talmúdica que dice, Hakam lehorgeja, hashkem lehorgo. El que viene a matarte, apresúrate tú en matarlo antes. Yo no les voy a decir otra vez qué pienso de las represalias, pero les estoy diciendo cuáles son las interpretaciones que se pueden dar para justificarlas desde el punto de vista judío. Hay quien dirá, hay algunas que son demasiadas, hay otros que dirán, ninguna está de más y habría que hacer más, y hay otros que dirán, todo lo que tiene que ver con represalias debería estar prohibido. Pero bueno, puede venir alguien y decirles, como les puedo decir yo, y ustedes pueden decir que estoy totalmente loca, que toda guerra es un crimen. Porque si los hombres no encuentran otra solución para sus problemas, no quiere decir que la guerra deje de ser un crimen. Ahora hay guerras justas y hay guerras injustas, y hay un libro maravilloso de eso sobre Walzer, que las guerras injustas generalmente son la defensa contra la guerra, las guerras justas son la defensa contra la guerra injusta. Es decir, yo no creo que haya habido cosa más justa que el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que no hubiera ingresado. Si en ese sentido, Estados Unidos actuó justamente cuando salió en defensa, en contra de una guerra injusta. Pero la cuestión es más política que otra cosa, y me cuesta mucho hablar éticamente de la ética de esto sin entrar en política, y como no era la intención esta vez, no entro. Muchas gracias. Sí, yo sé. Muy interesante, muy culto. Muchas gracias por las dos cosas. Gracias, por la felicitación y por la bruto. sugerencia. Fertilización asistida. Se dice, yo no sé si hay ahora un término nuevo para fertilización asistida, lo que se dice es inseminación